¿Cómo reaccionarías si Dios mismo se arrodillara ante ti? Eso fue lo que ocurrió aquella noche. Jesús, el Hijo Eterno, no tomó un trono, tomó una toalla. No impuso su autoridad, ofreció su servicio. Y mientras sus manos lavaban pies, su corazón ya sentía el peso de la cruz. El Jueves Santo no fue un día común. Fue el día en que el cielo se inclinó por amor a ti. Cuando Dios toma la toalla, humildad en acción. Juan, capítulo 13, versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Rey de Gloria se arrodilló. El Creador del universo tomó una toalla. El que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra se inclinó ante sus discípulos. Ese fue el comienzo del Jueves Santo. Un acto que escandaliza al orgullo humano. Porque cuando Dios toma una toalla en lugar de un trono, cuando el maestro se arrodilla en lugar de ser servido, nos está enseñando que el poder verdadero no se demuestra dominando, sino sirviendo. Jesús sabía que iba camino a la cruz. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Sabía que lo iban a abandonar, a traicionar, a negar, y aún así se puso de rodillas. No dio un sermón sobre humildad. La vivió, lavó pies sucios, pies que lo llevarían a huir, pies que lo negarían, pies que no merecían su atención. Pero él no lavó por mérito, lavó por amor. Y eso nos confronta hoy, porque tú y yo muchas veces buscamos servir donde nos aplauden, donde nos reconocen, donde nos tratan bien. Pero Jesús sirvió donde había traición, donde había inmadurez, donde nadie lo entendía. Él nos mostró que el mayor en el reino no es el que sube más alto, es el que se humilla más bajo. Y la pregunta hoy es clara: ¿estás dispuesto a tomar la toalla? ¿Estás dispuesto a servir a los que no te entienden, a amar a los que no te agradecen, a perdonar a los que te han fallado? Porque si Jesús, siendo Dios, se arrodilló, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Esta escena sagrada no fue un gesto simbólico, fue una señal profética. El que se arrodilla para alabar está listo para entregarse por completo. Y ese acto de servicio nos conduce al siguiente momento sagrado de ese día, la mesa del pacto. La cena donde se entrega el pan y también la traición. 2. La mesa del pacto. Entrega y traición en la misma cena. Mateo capítulo 26, versículo 21. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La mesa estaba servida. El pan y el vino esperaban sobre la mesa. El ambiente era íntimo, sagrado, profundo. Jesús, sabiendo que esa sería su última cena con sus discípulos, elige no hablar de dolor, sino de pacto. Y fue en esa misma mesa donde instituyó lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego tomó la copa: esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de pecados. Era un acto de amor eterno, una señal viva del Evangelio. Jesús estaba entregando todo, pero en esa misma mesa también se sentaba un traidor, Judas, con las monedas ya pactadas. Judas con la decisión tomada. Judas con el corazón lejos, pero el cuerpo cerca. Y Jesús lo sabía. Y aún así,
lo incluyó. Porque Jesús no excluye por traición. Él da oportunidad hasta el último momento. La gracia estuvo al alcance de Judas, pero él prefirió las monedas. Este punto es crucial para nosotros hoy. En cada mesa de pacto, en cada cena sagrada, hay personas que vienen por amor y otros que se han acercado por costumbre, por imagen, por interés. Pero Dios no se deja engañar por la cercanía física. Él examina el corazón. ¿Y tú, cómo estás sentado a la mesa? ¿Vienes con un corazón rendido? ¿O estás aquí mientras planeas tu traición en secreto? Jesús no te rechaza por estar débil, pero sí te llama a decidir. No puedes compartir el pan y al mismo tiempo negociar con el enemigo. La mesa es un lugar de entrega y para permanecer en ella necesitas entregar lo que te aleja. Porque esa noche, mientras el pan era partido, el alma de Jesús ya comenzaba a sentir el peso de lo que venía. Y por eso, luego de la cena, se fue a orar a un lugar llamado Getsemaní, donde no se partió el pan, sino el alma. 3. El amor que intercede. Jesús ora por nosotros. Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Después de lavar los pies, después de partir el pan, después de compartir la copa, Jesús no fue a descansar, fue a orar. Y lo que ocurrió en Juan capítulo 17 es algo tan sublime que nos deja sin palabras. Es el momento en que el Hijo le habla al Padre, no por Él, sino por nosotros. Y no solo por los discípulos que estaban ahí, sino como Él mismo lo dijo, por los que habrían de creer. Jesús oró por ti. Antes de ir a Getsemaní, antes de derramar sangre, antes de enfrentar la cruz, tu nombre estaba en su corazón. En esa oración, Jesús no pidió venganza contra sus enemigos. No pidió escapatoria. No pidió comodidad. Pidió unidad, santidad, verdad, protección, gloria. Él oró por tu fe, por tu lucha, por tu llamado, por tu futuro. Y esto nos revela el amor más puro que existe. El amor que intercede, el amor que ora por otros en medio de su propia agonía, el amor que piensa en tu salvación cuando está a punto de cargar tu condena. ¿Y tú estás viviendo como alguien por quien Jesús oró? ¿Estás respondiendo a esa oración con fidelidad? ¿O la has olvidado entre la rutina de la religión? Él ya rogó por ti, ya separó entre el cielo y tu alma, ya presentó tu causa delante del Padre, y esa oración no ha caducado. Sigue vigente, sigue viva, sigue poderosa. Y después de orar por nosotros, Jesús se levantó y caminó hacia la hora más oscura de su alma, Getsemaní, donde el sudor se volvió sangre, donde el alma fue quebrantada, donde la rendición se volvió total. 4. Getsemaní, cuando el alma fue quebrantada. Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Getsemaní no fue un jardín, fue una guerra. No fue un momento de paz, fue un campo de batalla espiritual. Fue allí donde Jesús, el Hijo de Dios, dijo palabras que estremecen. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Muchos piensan que el sufrimiento de Cristo
comenzó en la cruz, pero la cruz fue el final del proceso. El verdadero quebranto empezó en Getsemaní. Fue allí donde cayó al suelo. Fue allí donde sudó sangre. Fue allí donde le dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y fue allí donde, con lágrimas, añadió, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta del nivel de entrega? Jesús, sabiendo todo lo que vendría, se rindió en obediencia total. No porque no tuviera miedo, sino porque amó más allá del miedo. No porque no doliera, sino porque tú valías más que su comodidad. Getsemaní es el lugar donde el alma fue quebrantada para que la tuya fuera restaurada. Y ahí nos confronta, ¿estás dispuesto tú a rendirte así? A decirle a Dios, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, a quedarte en el lugar del quebranto, sabiendo que la gloria vendrá después. En Getsemaní no hubo aplausos, no hubo milagros, no hubo seguidores, solo dolor y decisión. Y fue esa decisión la que abrió el camino hacia la cruz. Jesús no fue arrastrado por Roma, fue impulsado por amor. Y todo eso culmina en una sola frase, la oración más poderosa que un ser humano puede hacer. Hágase tu voluntad. Y ese es el cierre de este viaje del Jueves Santo. Una noche donde Dios no solo se arrodilló con una toalla, sino con el alma rota delante del Padre. Y eso nos lleva al quinto y último punto, rendido al propósito, aunque duela. 5. Rendido al propósito, aunque duela. Mateo capítulo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no fue forzado a la cruz, no fue arrastrado por soldados, no fue víctima del sistema. Él fue por decisión, por rendición, por amor. La frase que pronunció en Getsemaní es una de las oraciones más difíciles y poderosas que el ser humano puede hacer. No sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la línea que divide al creyente superficial del discípulo rendido. Es la línea que muchos temen cruzar porque requiere morir a uno mismo. Jesús estaba quebrantado, sentía el peso de lo que venía, el dolor, la humillación, la cruz, la separación del Padre, el pecado del mundo sobre sus hombros. Y aún así dijo, hágase tu voluntad. Eso es rendición. No porque no duela, sino porque confías. No porque sea fácil, sino porque sabes que el propósito de Dios vale más que tu comodidad. ¿Y tú puedes decir lo mismo? Puedes mirar tu propio Getsemaní, ese momento de presión, de prueba, de oscuridad, y orar como Jesús oró. Puedes rendirte al plan de Dios, aunque no lo entiendas del todo. Muchos quieren la gloria de la resurrección, pero no quieren la rendición del jardín. Quieren la victoria, pero no el quebranto. Pero no hay cruz sin Getsemaní. Y no hay resurrección sin rendición. El Jueves Santo nos enseña que el camino hacia la salvación empezó con una decisión callada en un jardín oscuro. Y esa misma decisión puede cambiar tu vida hoy. Porque Jesús se rindió. Tú puedes ser salvo. Y ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a rendirte tú también? Hoy hemos caminado por el Jueves Santo, desde la humildad de una toalla hasta la agonía de un jardín, desde la mesa del pacto hasta el sudor como gotas de sangre. Y todo, absolutamente todo,
fue por ti. Jesús no huyó, no se echó atrás. Él se rindió y lo hizo por amor. Y ahora esa rendición exige una respuesta. No basta con admirarlo, no basta con emocionarse. Hay que rendirse. Hoy es tu Getsemaní, tu momento de decisión. ¿Vas a seguir huyendo o vas a rendirte al propósito de Dios para tu vida? Él ya se arrodilló por ti. ¿Estás dispuesto a postrar tu corazón ante Él? Señor Jesús, hoy entiendo que tu amor no fue solo palabras, fue rendición. Te arrodillaste, serviste, lloraste, te quebraste por mí. Y yo no quiero seguir viviendo lejos de ti. Perdóname, límpiame. Hoy dejo mi voluntad para abrazar la tuya. Te entrego mi alma, mi pasado, mi dolor, mis planes. Desde hoy no viviré para mí, viviré para ti. Haz tu voluntad en mí. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra tocó tu vida, compártela. Hay muchas personas necesitadas de rendirse. Muchos que están luchando solos en su propio Getsemaní. Este mensaje puede ser la respuesta que han estado esperando. No lo guardes. Hazlo llegar. Sé un instrumento de salvación.